Me desperté con el sonido del despertador resonando en la estrecha habitación, un lugar que no se sentía como el mío. La luz de la mañana se filtraba a través de las desgastadas cortinas y, al mirar hacia arriba, vi a Antonio, que aún dormía con la boca abierta y un hilo de saliva que corría por su mentón. Una mezcla de cariño y frustración me invadió. Él era un buen hombre, pero la presión de no encontrar trabajo lo había dejado apático, como si le hubieran robado la vida. Me levanté con un suspiro, tratando de no despertarlo. Bajé las escaleras hacia la cocina, donde la madre de Antonio ya estaba despierta preparando un café que sabía que no podría tomar. «Buenos días, Clara, ¿has dormido bien?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Más o menos respondí, intentando ocultar la verdad. La realidad era que me sentía ahogada, como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida. «¿Has pensado en buscar trabajo?», preguntó mientras removía el café. Esa pregunta fue como un puñal que se hundía más profundo en mi autoestima. No quería ser una carga, no quería ser otra boca más que alimentar. «Lo estoy considerando», dije con una sonrisa forzada. En ese momento, el teléfono sonó, interrumpiendo el silencio. Era Miguel, mi cuñado, preguntando si podía pasar. Su tono alegre me causó una sensación incómoda. Él era diferente a Antonio, siempre ocupado, siempre lleno de planes. Cuando llegó, la atmósfera en la casa cambió. Miguel entró con una sonrisa y una ligereza que traía consigo un atisbo de esperanza. «Hola, Clara, ¿cómo estás?», preguntó, haciéndome sentir un poco más viva. «Ah, ya sabes», tratando de adaptarme respondí, mirando a Antonio que aún dormía. «Si necesitas ayuda con algo, no dudes en decírmelo», dijo Miguel con una mirada que parecía más profunda de lo habitual. Sentí una conexión que no podía explicar. El día transcurrió y la tensión en la casa parecía aumentar. Antonio se despertó y la rutina comenzó, pero la frustración en su mirada y la falta de apoyo me dejaron inquieta. Quería gritar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Al mismo tiempo, sentía la presencia de Miguel como si hubiera algo más. Algo que podría liberarme. Sabía que estaba en una encrucijada y las decisiones que tomara podrían cambiarlo todo. La tensión en casa era palpable. Las paredes, que antes parecían acogedoras, se convirtieron en una celda asfixiante. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la taza de café que se enfriaba lentamente. Antonio entró, arrojando su mochila al suelo con un peso que reflejaba su estado emocional. «¿Realmente no vas a buscar trabajo, verdad?», pregunté, tratando de contener la frustración en mi voz. Él cruzó los brazos, apartando la mirada como si yo fuera una intrusa en su vida. «Clara, ya te dije que lo estoy intentando. El mercado está difícil, lo sabes». Su respuesta llegó como un gruñido y sentí una punzada de desesperación. «Pero no es solo eso, tienes que hacer algo. No puedes seguir así». No entendía cómo podía ser tan pasivo mientras yo me sentía cada vez más atrapada. «¿Y qué quieres que haga? ¿Salir a la calle y gritar que estoy desempleado?», estalló él y pude ver la frustración brotar en sus ojos. «Solo quiero que luches por nosotros». Mi voz se elevó y la conversación se convirtió rápidamente en una discusión acalorada. Ese día, la disputa escaló. Antonio salió de casa y yo me quedé sola, con el corazón pesado. Al caer la noche, la soledad me envolvió como un pesado manto. Cuando él regresó, el olor a alcohol impregnaba el aire, tambaleándose al entrar. Las lágrimas brotaron de mis ojos. «Clara, ¿por qué estás así?», preguntó Antonio, su voz entrecortada. «Porque a ti no te importan», respondí, sin poder contener el dolor. Miguel estaba en una esquina de la habitación, observando la escena. Se acercó, con una mirada comprensiva, dijo: «Clara, cálmate, hablemos». Su presencia era tranquilizadora y me dejé llevar por el momento. «No, Miguel, no quiero discutir más», gritó Antonio. Pero yo ya me encontraba en un estado de fragilidad. Miguel me acercó más a él y mientras Antonio se daba la vuelta, él susurró: «No estás sola, Clara. Estoy aquí». En ese instante, nuestra conexión se intensificó y no pude resistir el impulso de volverme hacia él. Nuestros labios se encontraron en un beso inesperado y ardiente, lleno de promesas. Pero la alegría se interrumpió abruptamente cuando mi suegra entró en la habitación, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «Clara, ¿qué estás haciendo?». Su voz cortó el aire y el momento de intimidad se desmoronó en 1000 pedazos. La tensión aumentó. «Necesito que te vayas de mi casa», le exigió, y supe que la decisión que había tomado cambiaría todo. La realidad me golpeó con la fuerza de un tráctor y me encontré al borde de un abismo, sin saber si iba a volar o caer. Decidí que era hora de irme. Mi mente era una tormenta de confusión y dolor. Pero lo único claro era que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que Antonio. Él pensaba que me iba por su alcoholismo, pero en realidad huía de una vida que se había convertido en una pesadilla. Hice una pequeña maleta con algunas prendas, metiéndolas en mi mochila, y antes de que pudiera cambiar de opinión, dejé la casa.
La casa de mi madre me recibió con la misma calidez de siempre. Pero no podía sentirme en casa. Mientras organizaba mis cosas en la habitación, que alguna vez fue mía, una ola de nostalgia me invadió. ¿Estás bien, Clara?, preguntó mi madre al notar mi silencio. Solo estoy un poco cansada, mamá, respondí, intentando ocultar la tormenta que había en mi interior. En los días siguientes, Miguel comenzó a visitarme con frecuencia. Al principio, eran solo charlas casuales, pero pronto las conversaciones se hicieron más profundas y íntimas. Siempre estaba ahí, listo para escuchar mis quejas. Algo que Antonio nunca había hecho. Clara, no tienes que pasar por esto sola, dijo Miguel una noche, mientras estábamos en el balcón tomando café. Su mirada era intensa y noté que había algo más entre nosotros, algo que no podía ignorar. Lo sé, Miguel. ¿Es solo que todo es tan confuso?, murmuré, tratando de darle forma a los sentimientos que me abrumaban. Si necesitas tiempo, puedo ayudarte. Podemos simplemente estar juntos, solo nosotros dos, sugirió. Con su voz suave y reconfortante. Esa frase resonó en mi mente como un susurro tentador. La presión aumentaba y el del peso de la culpa me aplastaba con el tiempo. La idea de pedirle a Antonio un descanso se volvía más real. Miguel parecía la única luz en medio de la oscuridad. Cuando finalmente encontré el valor para llamar a Antonio, mi voz temblaba. Antonio, necesito un descanso, no soy feliz, le expliqué, sintiendo un nudo en mi garganta. ¿Me dejas por él?, preguntó Antonio. Su voz llena de ira y desesperación por mis debilidades. No es solo eso, Antonio, es más complicado, respondí, pero la conexión se cortó. Mi corazón latía con fuerza. Miguel llegó poco después y la tensión que sentía desapareció al verlo. ¿Estás bien?, preguntó mientras tomaba mi mano con ternura. Sí, pero no sé qué hacer ahora, admití, sintiendo el peso de la incertidumbre. Podríamos huir, Clara. Tengo un trabajo en Berlín. Sería una nueva oportunidad para nosotros, propuso. Con un brillo en los ojos. La idea era tentadora, y por un momento me dejé llevar por la idea de escapar y comenzar de nuevo. El clima en Berlín me envolvió como una pesada manta y me sentí asfixiada, no solo por la presión de la decisión que había tomado. Miguel y yo estábamos en una pequeña casa que parecía más un refugio que un hogar. Él había prometido que todo sería diferente aquí, que tendríamos un nuevo comienzo, pero poco a poco la realidad comenzó a revelarse en tonos más oscuros. Una tarde, mientras intentaba organizar algunas cajas, Miguel entró con una expresión que no podía descifrar. Era más serio de lo habitual, lo que me inquietó. Clara, necesitamos hablar, dijo, con la voz baja y tensa. ¿Sobre qué?, pregunté, tratando de ocultar el creciente temor dentro de mí. Sobre las cuentas. No estoy recibiendo los contratos que esperaba. Necesitamos más dinero. Su frustración era palpable. No puedes quedarte ahí sentada, tienes que ayudar. Hago lo que puedo. Miguel, no es fácil para mí tampoco, respondí mientras la desesperación crecía en mí. Las memorias de la vida que había dejado atrás me asaltaron, pero no podía comunicárselo. La tensión entre nosotros aumentaba, y noté que Miguel, que antes había sido cariñoso, comenzaba a mostrar un lado controlador. Si no haces tu parte, quizás deberíamos reconsiderar esta situación, dijo. Y sus palabras sonaban como una oscura advertencia. ¿Reconsiderar qué? ¿Qué quieres decir? No podía creer lo que escuchaba. Pensé que querías estar aquí, pero si no estás dispuesta a luchar por nosotros, tal vez no sea la mejor opción. Se dio la vuelta y salió de la habitación mientras yo me quedaba allí con el corazón acelerado. ¿Qué había pasado con el Miguel que conocía? En los días siguientes, la atmósfera se volvió cada vez más pesada. Una noche, después de un día particularmente difícil, me senté en la cama, perdida en mis pensamientos, cuando Miguel entró. Estaba claramente irritado. No haces más que quedarte aquí sentada y quejándote. ¿Realmente quieres eso para nosotros?, gritó. Su mirada me atravesó como un cuchillo. Me encogí, sin reconocer al hombre que amaba. Solo necesito un poco de tiempo para adaptarme. Miguel, por favor, sé comprensivo, supliqué. Pero su ira parecía enfocarse más en mis debilidades que en mis súplicas. ¿Comprensivo para qué? Para que sigas viviendo en tus sueños y ilusiones. Eso no es justo. Se acercó y el miedo comenzó a invadirme. Esa noche, después de una acalorada discusión, ocurrió algo que nunca pensé que pasaría. Miguel me empujó en un arranque de ira y choqué contra la pared. El dolor llegó de inmediato, pero lo que más dolió fue la expresión en su rostro, una mezcla de ira y desprecio. No puedes desafiarme más, Clara, gritó. Y comprendí que estaba atrapada en una pesadilla que había creado yo misma. Mientras la oscuridad me envolvía, me preguntaba cómo había llegado a este punto. El sueño de libertad y felicidad que había buscado se había transformado en una prisión. La tristeza, el miedo y el arrepentimiento me rodeaban y no sabía cómo escapar. Sentada en el pequeño sofá de la sala, observaba a Miguel que caminaba de un lado a otro. La rabia pulsaba en su rostro. La pequeña Sofía dormía en la cuna, ajena al torbellino que se desataba a su alrededor.
Cada vez que Miguel alzaba la voz, mi corazón latía más rápido por el miedo. Siempre encontraba la manera de usar la culpa en mi contra. Eres tan floja, Clara. Si hubieras permanecido con Antonio, tal vez tu vida sería más fácil, soltó. Sus ojos ardían de furia. Sabía que proyectaba su frustración en mí, pero eso no hacía que el dolor fuera menos real. Solo quiero que seamos felices como familia, intenté argumentar. Mi voz temblaba. La vida no es fácil, Miguel. Todos enfrentamos dificultades. La felicidad tú no sabes lo que es. Solo te importa tu propio bienestar, gritó, golpeando la mesa con el puño. El ruido resonó por la casa y el bebé despertó, lo que hizo que mi corazón palpitara aún más rápido. No quería que Sofía creciera en un ambiente así, pero al mismo tiempo no sabía cómo salir de esta cárcel emocional que había creado. Miguel se acercó. La tensión en el aire era palpable. Tienes que despertar, Clara. No puedes seguir escondiéndote detrás de tu hija. Si realmente quisieras, podrías encontrar un trabajo y apoyar esta casa. No podía creer lo que estaba escuchando. Lo último que necesitaba era más presión. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Miré hacia la cuna y vi a Sofía, tan inocente. Miguel, por favor, no podemos seguir así. Piensa en nuestra hija, supliqué, buscando una chispa de esperanza. Si no cambias. Tal vez debería haberme quedado con su madre. Ella sabe lo que es la responsabilidad, respondió, sus ojos se entrecerraron. Esas palabras me cortaron profundamente. Sentí como la culpa me asfixiaba y el pensamiento de regresar con Antonio me atormentaba. Su querer comenzó a girar en mi cabeza, pero la culpa por haber permitido que todo esto sucediera me paralizaba. ¿Qué había hecho? La noche se alargaba y la oscuridad parecía reflejar el caos en mi corazón. ¿Qué quería realmente? La libertad que buscaba se convirtió en una prisión. La atmósfera en el pequeño departamento de Berlín era densa. Sentía como mis pulmones se comprimían con cada respiración, como si el peso del mundo entero estuviera sobre mí. Miguel estaba frente a la puerta, mirándome con una expresión que me revuelvía el estómago. No puedes simplemente levantarte y irte, dijo, su voz suave pero firme. Sabes que no puedes. No puedes controlarme así, Miguel, grité, mientras la rabia crecía en mí. No aguanto más esta vida, necesito libertad. La desesperación en mi voz resonó contra las paredes, pero él se acercó, su mirada se volvía más amenazante. ¿Libertad? ¿Crees que la encontrarás allá afuera? Si intentas irte, le contaré a Antonio todo sobre nosotros, y sabes lo que él hará. Amenazó. La frialdad en su voz hizo que mi corazón latiera más rápido. La idea de que Antonio supiera de la traición me hacía temblar. Pero sabía que no podía vivir para siempre a la sombra de Miguel. No puedes amenazarme así, dije, intentando parecer más firme, aunque la verdad me consumía. No soy tu propiedad, Miguel. No soy la chica que puedes mantener aquí. Tengo una hija que me necesita. Se rió. Una risa sin alegría. ¿Y dónde crees que está tu hija ahora? Está lejos de ti, Clara, porque tomaste tu decisión. No lo olvides. La bofetada que me dio con sus palabras fue tan fuerte como cualquier golpe físico que hubiera podido darme. La realidad comenzó a formarse en mi mente como una pesadilla que se desplegaba ante mis ojos. Con un movimiento brusco, me di la vuelta. El deseo de huir palpitaba en mis venas, pero antes de que pudiera dar un paso, me empujó. El impacto fue brutal, caí, golpeando la parte posterior de mi cabeza dolorosamente contra el suelo. El mundo a mi alrededor se desvaneció y la oscuridad me envolvía. Cuando desperté, la luz blanca del hospital me deslumbró. Una enfermera estaba a mi lado, su rostro lleno de preocupación. «Estás a salvo, querida. Tuviste una caída», dijo. Pero lo único que podía procesar era la ausencia de mi hija. «¿Dónde está mi hija?», pregunté, con la voz temblorosa, mientras las lágrimas recorrían mi rostro. La enfermera dudó, y eso fue suficiente para que mi corazón se hundiera. «Fue llevada por un familiar», dijo finalmente, y el sentimiento de pérdida me golpeó como un puñetazo en el estómago. Miguel había desaparecido y yo estaba sola, más perdida que nunca. La búsqueda de la felicidad y la libertad me había costado todo lo que realmente importaba. Al mirar por la ventana del hospital, me di cuenta de que, mientras intentaba huir de la desgracia, había creado una nueva tragedia y ahora lo que más amaba estaba lejos de mí. El dolor de la culpa y el arrepentimiento se había asentado en mi pecho y sabía que la lucha más difícil sería enfrentarme a mí misma.